y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Padre bendito, ahora nos disponemos a recibir la palabra con toda solicitud. Queremos que tú seas conmigo como mensajero, que ninguna palabra torpe mía salga de mi boca, sino aquella que sea útil para la edificación de los que oyen. Sobre todo glorifica tu nombre, que a través de la palabra todos te vean a ti, te oigan a ti y te obedezcan a ti. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios bendiga a todos los santos. Vamos a leer la palabra. Esto fue lo que el Señor le dijo a Zacarías, hablando de Juan el Bautista. Lucas 1, yo dije el versículo el 13, del 13 al 17. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Amados, haré un repaso para llegar a lo que Dios quiere decirnos en este día. Estamos continuando esta serie de mensajes acerca del ministerio de Juan el Bautista, que hemos dicho que es nuestro mismo ministerio. Juan, como el último de los profetas, y según Jesús, el más grande de los profetas, porque preparó el camino al Señor. Juan preparó el camino al Señor para la primera venida del Señor. Y la iglesia, nosotros, tenemos la misma misión: preparar a Dios un pueblo bien dispuesto para cuando Jesucristo venga en esta ocasión, la segunda vez. Y hay una similitud, una gran semejanza entre el ministerio de Juan y el ministerio de nosotros como iglesia. Yo no voy a decir todo lo que he dicho, que es imposible, pero parte de esa preparación, como dice este versículo, es regresar, hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y hacer que los rebeldes se vuelvan a la prudencia de los justos. Hay una relación en esos dos verbos, preparar y estar dispuesto. Tienen una íntima relación, no solamente en el original griego, sino también en el mismo contexto. Porque
crear una disposición de corazón es parte de todo lo que implica la preparación de ese pueblo para Dios. La preparación puede implicar muchas cosas. Dios ha equipado a la iglesia con ministerios, con dones, y nos ha dado tantas cosas. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Estamos completos en Cristo y no nos falta nada. Nadie en la iglesia puede decir: yo no tengo un don. Dios no privó a ningún órgano de su cuerpo de dones o de funciones. Así que la preparación implica muchas cosas, porque estamos concentrados en un aspecto de la preparación que es la disposición del corazón, que para Dios es muy importante, porque podemos estar llenos de dones, de capacidades ungidas, pero si no tenemos disposición de corazón, entonces no vamos a poder hacer lo que Dios quiere que hagamos para ser ese pueblo que va a estar listo. La palabra disponerse es estar presto. Estar presto. Usamos algunos ejemplos bíblicos de Pablo: yo estoy pronto a ir a ustedes a Roma. La palabra estar dispuesto es estar pronto, estar listo, estar preparado, estar aparejado. Eso es. La disposición implica una preparación de siempre, pero especialmente en el momento, cuando el Señor me necesita, diciendo: habla, Señor, que tus siervos oyen. Aquí estoy listo, estoy pronto a hacer lo que tú digas. Eso es lo que significa ese verbo disponerse. Ahora, yo comencé a hablar a ustedes acerca de que la disposición del corazón proviene de Dios, no proviene de nosotros, proviene de Dios. Es cuando Dios, y yo me detuve la vez pasada, yo quiero que leamos ahí, voy a hacer algunos textos para repasar y entrar hoy. Quiero que leamos a Jeremías capítulo 29, versículo 10. A ver si me ayudan. Jeremías 29, 10. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Esto es lo que sucede cuando llega el tiempo de Dios para hacer algo. Dios nos hace una visitación. Yo os visitaré y yo os despertaré mi buena palabra en ustedes. Eso se cumplió de una manera muy poderosa. Yo hablé que cuando llegó el tiempo, Dios despertó a Daniel. Vamos a leer a Daniel capítulo 10, versículo 12. Miren ustedes, estoy repasando, así que no puedo decir todo lo que dije, pero en Daniel 10, 12, antes de eso, capítulo 9, dice que Daniel vio en la palabra cuando se cumplieron los 70 años, de los cuales habló Jeremías en el texto citado. Y cuando vino eso, él se humilló delante de Dios, hizo una oración poderosa, confesando los pecados de los reyes, de los príncipes, de los profetas y de todo el pueblo, y se incluyó él. Se humilló delante del Señor. Porque cuando Dios dice: cuando se cumplan los 70 años, yo os visitaré. Y Dios visitó a Daniel y derramó sobre él un espíritu de humillación, de quebrantamiento, de ruegos, de deprecaciones y súplicas delante del Señor, porque llegó el tiempo. Entonces Dios despertó el espíritu de Daniel. Y entonces miren ustedes lo que sucedió en el versículo
en el 10:12 dice: entonces me dijo, o sea, el ángel Gabriel le dijo: Daniel, no temas. Oigan bien, hermanos, desde el primer día que sigue, que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Denle un aplauso al Señor. Amén. La iglesia siempre entra en conflicto, un conflicto que yo lo llamo innecesario. Que si hacemos la cosa por el libre albedrío, y otros que solamente lo hace Dios, y nos frascamos en discusiones inútiles, porque la Biblia es muy clara en el asunto. Dios no ha creado autómatas. No somos títeres que Dios nos manipula. No. Somos personas que Él nos dio libre elección. Pero, cuando se trata de hacer lo espiritual, nosotros estamos incapacitados. Y como estamos incapacitados para lo espiritual, Dios tiene que intervenir. Entonces, por eso envió al Espíritu Santo, para guiarnos a toda verdad, para convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Y nos guía a toda verdad, o a toda justicia, que significa a la voluntad de Dios. Entonces, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El Señor nos resucitó y nos dio vida cuando estábamos muertos. Y en esa vida es la vida nueva, es la nueva naturaleza. En el caso nuestro, aquí en el Nuevo Pacto, tenemos el Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros, que nos convence, nos guía a toda verdad, a toda justicia y a todo lo que es de Dios. Nosotros lo que hacemos es responder al Espíritu Santo, y esa es nuestra elección. Nosotros participamos. No es que Dios te toma como alguien aquí, como han visto ustedes a una persona endemoniada, que el diablo lo toma y dice cosas, rompe todo, hiere personas, y después como el borracho, cuando se le va la borrachera, que dice: ¿y yo hice eso? Porque el diablo posee, pero Dios no posee a nadie. ¿Usted entendió eso? El diablo te toma y hace contigo lo que él quiere. El diablo posee, pero Dios no. Dios trabaja con tu voluntad. Dame, hijo mío, tu corazón. Dios pone el querer como el hacer, por su buena voluntad. En otras palabras, Dios convence tu voluntad, toca tu voluntad, unge tu voluntad. Él toca y llama. Él no rompe la puerta. Él toca y llama, pero tú abres la puerta. Abres la puerta porque tú sabes que es Él. Las ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo las conozco, ellas me conocen. O sea, no hay que meterse en controversia. La obra es de Dios, pero usted responde a la obra de Dios. Usted no es un autómata, una máquina, un robot. No, usted es una persona, y Dios respeta su persona. Dios no quiere que usted le sirva, escúchenme, como un autómata. No, Dios no programa a nadie. Dios te da un corazón nuevo, un espíritu nuevo, pone sus leyes en tu corazón, derrama su temor sobre tu corazón, y después te dice: sígueme. Tienes la capacidad, tienes la instrucción, tienes la convicción del Espíritu Santo. Entonces, simplemente Dios te dice: déjate guiar. Déjate guiar. Jesús dijo: el viento de donde quiera sopla. Se oye su sonido, no se sabe hacia dónde va. Así es todo aquel que es nacido de Dios. Cuando usted está lleno del Espíritu Santo, usted es como las aves. Las aves aprovechan dos cosas del viento.
Primeramente, la fuerza del viento. ¿Han visto las aves que hacen así cuando hay mucho viento y solamente extienden las alas? Y la fuerza del viento, si viene de, pues decir, de sur a norte, dos cosas aprovechan las aves: la fuerza del viento y la dirección del viento. Eso hace un cristiano nacido de nuevo. Si es nacido del Espíritu, aprovecha la fuerza del Espíritu para vencer y para todo lo que Dios le dice, y también la dirección del Espíritu Santo. Amén. Amén. Él te da el corazón, Él te da la convicción, Él te convence, Él te llena, Él te toca, Él llama, Él hace la obra. Pero tú tienes que responder. Tú tienes que responder. Tú eres una persona. Daniel ahí dispuso su corazón. Disponerse es someterse al Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo haga en mí y por mí lo que se ha propuesto a hacer. Yo soy un vaso, Él me llena el vaso. Yo soy un ave, Él me guía y me da la fuerza. Él produce en mí el querer como el hacer. Eso significa que la voluntad de Dios obra en tu voluntad. Tu voluntad tiene que responder a la voluntad de Dios para que Dios haga lo que se ha propuesto contigo. Amén. ¿Tú estás convencido? Entonces ahí comenzó la disposición de estar convencido. Y es muy importante eso, amados, que entendamos eso. Primeramente, para que no le demos culto al hombre y le demos culto a Dios. La Biblia dice que la salvación viene de Jehová. Nosotros somos el objeto de la misericordia, el objeto de su poder, el objeto de su propósito. Pero de Jehová, la salvación viene de Jehová. ¿De acuerdo? Entonces, en este tema, póngame a Daniel ahí, porque es muy importante que usted entienda esto. Dios pone, oigan bien, es importante, Dios pone la disposición, oigan bien, óiganlo bien, Dios pone la disposición y Él se dispone para aquel que se dispone. Ahora lo van a ver, ahora lo van a ver, ahora lo van a ver. Dios se dispone al que se le dispone. Naturalmente, para que usted se disponga, dice: yo os visitaré y yo despertaré en ustedes mi espíritu y mi palabra que yo sembré en ustedes. Hay una obra previa para que usted se disponga y una obra que viene después que usted se dispone. Vamos a estudiar eso. Entonces me dijo Daniel: no temas, porque desde el primer día que te dispusiste tu corazón a entender. Daniel entendió, vio el cumplimiento, se cumplieron las 70 semanas y el Señor dijo que nos iba a visitar y iba a despertar nuestro espíritu. Entonces Daniel, para que Dios despierte el espíritu de su pueblo, se puso a orar y a gemir y a clamar y dijo: hazme entender. Y el Señor entonces, ¿qué hizo? Mandó a Gabriel y le dijo: desde que comenzaste a orar. Hermanos, cuando llegaba el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. No hay nada mejor que estar en el lugar de Dios, en el tiempo de Dios, con la disposición de Dios. Amén. Porque cuando llega el tiempo, Dios hace lo que va a hacer. Pero antes era hacer, Él envía a sus mensajeros como Juan delante de Él a preparar el camino, para que lo que está muy altivo, muy orgulloso se baje, y lo que está muy apocado se levante, y lo que está muy torcido se enderece, y todo lo que está sucio se limpie, para que se pueda manifestar la gloria de Dios y que toda carne la vea. Porque la boca de Jehová lo dijo, porque Jehová se propuso hacerlo. Dios hace, nosotros somos los instrumentos. Dios habla, yo
repito como un eco su voz. Oigo la voz, repito la voz. Amén. Daniel entonces se dispuso con su corazón a entender y a humillarse delante de Dios. Y Dios dijo: desde el momento que tú invocaste mi nombre, ahí estaba yo. ¿Sabe por qué? Porque yo prometí que cuando se cumplan los 70 años, yo voy a despertar vuestro espíritu. La vez pasada yo les hablé que Dios despertó el espíritu de Zorobabel. Primeramente despertó el espíritu del, según Esdras capítulo 1, no vamos a leerlo, despertó a 50,000 judíos. Se cree que habían como 500,000 en Babilonia, pero un 10%, una décima regresó. Y así mismo dice Esdras capítulo 1 que vino todo aquel a quien Dios le despertó el espíritu. Llegaron allá, pero no solamente era llegar de Babilonia, Dios quería la restauración. Entonces ellos comenzaron a restaurar el altar, que fue lo primero que se restauró. Y entonces echaron el cimiento del templo. Hubo gozo, hubo alegría. Y dice que Dios despertó el espíritu de Zorobabel y de Josué, del líder con las 2 varas, el que tenía la autoridad del gobierno y que tenía la autoridad del sumo sacerdocio. Los 2 se juntaron porque Dios despertó el espíritu de Daniel para orar y humillarse, de los 50,000 para que regresaran, de Zorobabel y Josué para que se dispusieran a comenzar la reconstrucción. Y la última vez estudiamos a Ageo, porque Ageo dice que el edificio se detuvo por la oposición de los enemigos y por el plan de Dios 15 años. Entonces Dios descendió a despertar el espíritu del pueblo y reprendió fuertemente al pueblo. Y en unos cuantos días, una cosa increíble, que unos cuantos días, en una semana, creo que en 13 días, el pueblo, o 23 días creo, el pueblo oyó la voz y mano a la obra, comenzaron a trabajar. Acuérdense que la disposición la despierta Dios y nos prepara para todo lo que Él va a hacer. Es muy importante. Yo hice una aplicación que quiero repetir para que usted lo entienda. Donde quiera que usted va a las naciones, usted va a encontrar a profetas que están hablando que viene un avivamiento. No hay un lugar donde no se diga que, como nos gustan los avivamientos, todo el mundo habla de profetiza que va a haber un avivamiento y la iglesia está esperando avivamientos. Yo no tengo ningún problema con los avivamientos. Los avivamientos primeramente vienen de Dios. Segundo, es un recurso de Dios. Pero es bueno que sepan que el plan perfecto de Dios no es enviar a la iglesia avivamientos. Los avivamientos es un recurso de Dios porque la iglesia no vive en el Espíritu. Y como la iglesia no vive en el Espíritu, la iglesia, como cuando usted no vive en el Espíritu, usted se muere. Porque dice, la Biblia dice, la palabra dice que el cuerpo sin Espíritu está muerto. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Sin el Espíritu Santo está muerta. Bueno, la iglesia tiene el Espíritu Santo, pero una cosa es tener el Espíritu Santo y una cosa es estar sometido al Espíritu Santo. Es algo muy diferente. Y por eso usted puede tener el Espíritu como vida eterna. Usted tiene vida eterna, pero usted no vive la vida eterna. No estoy hablando, estoy diciendo. Usted puede tener la vida eterna y no vivir la vida eterna. Puede tener el Espíritu Santo y no vivir en el Espíritu Santo. Y por eso estamos acá. Y por eso siempre estamos predicando a los pastores, para que la iglesia viva la vida eterna porque ya la tiene, y vive en el Espíritu Santo porque ya lo tiene, y espere a Cristo porque seguro que viene. Dale aplauso. Aleluya. Entonces, escuchen, cuando yo me convertí, yo leí, yo no sé, siendo libros de avivamientos, historia de avivamientos, yo creo que yo las leí todas, o casi todas, porque yo andaba buscando también un avivamiento. Y de hecho yo salí del lugar donde estaba porque Dios nos dio un avivamiento. No fue una cosa extraordinaria, pero fue un principio
para comenzar y sacarnos de allí. Por eso estamos acá. Y fue por la vía del Espíritu y por el mensaje de la gracia de Cristo, porque allí todo era ley y religión. Entonces, después que salí y Dios me reveló la vida del Espíritu, y me di cuenta y Dios me dijo: hijo, todos los avivamientos de la historia son míos y yo los envié. Pero mi voluntad no es estar constantemente enviando avivamientos. Mi propósito es que la iglesia esté siempre avivada. Porque si la iglesia está en el Espíritu, va a vivir siempre avivada. Y si la iglesia vive siempre avivada, yo no voy a tener que estar mandando avivamientos. Porque ¿para qué? Si ya la iglesia vive en un constante avivamiento. El que vive siempre en el Espíritu vive un avivamiento constante. Y esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que el Pentecostés hubiera durado 20 siglos. Si la iglesia hubiera seguido en el espíritu del Pentecostés, ¿qué no hubiera pasado? Pero Dios nos reveló, y está en el libro, que el pecado de Israel fue contra el Hijo, o sea, contra Jesús, lo rechazó. Y el pecado de la iglesia es contra el Espíritu Santo. No obedece al Espíritu, no se somete al Espíritu, entristece al Espíritu y hasta blasfema el Espíritu. Entonces, damos gracias a Dios por los avivamientos. Porque los avivamientos, imagínese que usted se está muriendo, está en un hospital en cuidado intensivo, con oxígeno, respirando artificialmente. Y de momento le quitan el oxígeno y usted respira con sus propios pulmones. Usted dice: qué bien respiro. Eso es un avivamiento. Que la iglesia estaba respirando artificialmente en cuidado intensivo, moribunda, porque descuidó su relación con el Espíritu Santo y la palabra. No se sometió a Dios por muchos años. Se está muriendo. Está ahí. ¿Han visto un asmático? ¿Recuerdan el COVID? ¿Cuántas personas respirando artificialmente? Pero qué hermoso es vivir en el Espíritu. Siempre guiados y conducidos por el Espíritu Santo y sometidos al Espíritu. Recibiendo del Espíritu, porque el Espíritu no te guía simplemente para darte gozo, aunque es gozo, darte alegría, para darte alegría. Y darte todos los dones, eso es del Espíritu. Todo lo que Dios hace es para cumplir un propósito. La gracia nos distingue, pero no fue dada para distinguirnos, sino para cumplir un propósito. La gracia nos honra, pero no fue dada para honrarnos, sino para que cumplamos un propósito. Cuando Dios prepara nuestros corazones y lo dispone para Él, entonces Dios dice: tu corazón está preparado y listo, ahora yo voy a actuar en ti. Entonces Dios se dispone, como hizo con Daniel: yo descendí a hacerte entender y hacer lo que había que hacer. ¿De acuerdo? Ahora, quiero que ustedes vean algo acá. Vengan conmigo, vamos a leer un pasaje más y después entramos a algo acá importante. Miren ustedes, amados. Vamos a leer primeramente para que entendamos a Primera de Reyes, capítulo 15, los versículos 4 y 5. Pongan atención, aquí habla de David. Primera de Reyes 15, 4 y 5. Miren acá: por amor a David, Jehová su Dios le dio lámpara en Jerusalén, levantando a su hijo, o sea, dándole descendencia y sosteniendo a Jerusalén, todo por amor a David. Ahora miren el 5.
Por cuanto, ahí está hablando del por qué Dios lo hizo. Por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová, y de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida, salvo en lo tocante a Urías Eteo, que tomó la mujer que no era suya. Entonces, escúchame. La Biblia dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Amén. Se han dicho muchas cosas acerca de eso. Miren, amados, hay personas que me han preguntado, David, pastor, de todos los personajes de la Biblia, ¿cuál es el que usted más admira? Y yo le digo, bueno, hay unos cuantos. Tengo un gran respeto por todos, pero admiro más a Saulo de Tarso, por la manera como se entregó al Señor y cómo vivió el reino de Dios sometido al Espíritu Santo. Pero entre todos ellos, el que más ministra mi corazón es David. Y no por ese texto que todo el mundo dice, sino porque Dios me ha hecho mirar en David. De hecho, yo les decía a ustedes que Dios me ha dado una instrucción a mí. Hay dos cosas que me ayudan cuando yo no estoy fluyendo en la oración en lo personal. Y es hablar en lenguas. Porque que habla en lenguas habla Dios misterios. Y yo me pongo a hablar en lengua y se me suelta el espíritu. Porque la Biblia lo dice. Pero lo segundo, que fue una instrucción de Dios, me dice, lee los salmos. Y yo todos los días leo los salmos. Todos los días. Yo me inspiro con los salmos. Y yo comienzo a leer el salmo, lo leo y me detengo en un versículo que David dijo algo que me toca. Ay, Señor, yo quiero eso para mí, Señor. Escudriña, me pesa mi corazón. Mira a ver si me he caminado de perversidad, Señor. Yo me deleito en tu misericordia, Señor. Yo espero en tu justicia. Y ahí me quedo. Y comienzo a orar. Mire, ese texto me lleva a una oración que duro tiempo orando. Y Dios me dice, yo digo, ¿qué hombre es este que 1000 años antes de Cristo entendía cosas que tuvo Dios que revelarlas en esta nueva dispensación? Porque, hermanos, todo lo que era David era lo que Dios era en David. Pero David amaba a Dios y se sometía a Dios, y ese amor se lo dio a Dios, pero él respondió a ese amor. Todo viene de Dios, pero hay una respuesta del hombre. Dios toca y llama, hay que abrir la puerta. Hay que abrir la puerta. Y David se intimó con Dios. Porque dice, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Fuera de ti yo no quiero a nadie. La comunión íntima de Jehová es con aquellos que le aman y le temen. Eso es David diciendo. ¿Quién fue el que habló de comunión íntima? Él. ¿Quién es el hombre que cuando comete el pecado más vergonzoso de toda la Biblia se humilla delante de Dios? Y no solamente le pide perdón, y no solamente le dice, Señor, mírame de acuerdo a tu misericordia y no de acuerdo a mis pecados. Porque contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Yo afecté y le quité la mujer a un hombre y lo maté. Pequé contra Urías y contra su esposa. Pero el pecado a la persona que más lastima es a ti, porque tú eres el santo de los santos. Y yo he lastimado tu corazón. La debilidad me traicionó. El pecado que está en mí se enseñoreó de mí. Entonces tengo una oración. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Oigan la palabra crea. Crea. No dice transforma mi corazón. Crea uno nuevo, porque este no sirve. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio
y renueva un espíritu recto dentro de mí. La palabra renovación es nuevo. Renovación viene de nuevo. En otras palabras, dame un espíritu nuevo también, que fue lo que Dios hizo después con nosotros. Devuélveme el gozo de la salvación. ¿Saben por qué? Porque el pecado no solamente nos separa de Dios en nuestra comunión. El pecado neutraliza la obra del Espíritu Santo. El pecado nos hace sentir mal, nos hace sentir culpables, daña nuestra conciencia de tal manera que no nos atrevemos ni siquiera a mirar para arriba. Ese es el pecado. Y por más que usted crea en la gracia y por más que usted se aferre a Cristo, usted va a tener una lucha dentro de usted cuando usted ofende a Dios. Es normal. Usted ama a Dios, usted le teme, usted le quiere agradar y sucede que no le ha agradado. Usted se siente mal. Eso soy yo no sé usted. Yo me identifico con David porque yo me veo en David. Pero es increíble el espíritu de este hombre. Oigan bien, David es el resultado de un hombre que se dispuso para Dios. Por eso Dios siempre se dispuso para él. David, ¿saben por qué David ganó tantas batallas? Porque David no iba solo a la guerra. David se llevaba a Dios. ¿O no leen los salmos? Tú eres mi escudo, tú eres mi espada, tú me rodeas, pelea contra mis enemigos. Muchos se han levantado contra mí. Todos dicen que no hay esperanza para mí, pero tú, Jehová, eres mi esperanza, mi escudo. Tú me rodeas y tú levantas mi cabeza. Esa confianza, hermanos, eso es un crecimiento, es una madurez, es un caminar íntimamente con Dios, es administrar lo que Dios puso dentro de mí. Lo que está ahí no es mío, es de Él, pero yo lo administro. Yo crezco en la gracia, yo me esfuerzo en la gracia. Yo me ejercito en la piedad. Eso es lo que dice la Biblia, ¿no? Eso es. No hay por qué estar haciendo controversia. En la Biblia está muy claro eso. Muy claro está. Dios produce el querer como el hacer. En otras palabras, Dios produce la disposición. Y después que lo hace, entonces Él se dispone para ti a hacer aquello por lo cual te dispuso. Vieron a Daniel, vieron a los demás. Ahora miremos a David. Salmo 32. 132, no 32, 132. Acuérdate, oh Jehová, de David y de toda su aflicción, de cómo juró a Jehová, eso es David, y prometió al fuerte de Jacob: no entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado. No daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. Escuchen, David tenía su afecto en la casa de Dios. Y David, que amaba a Dios, decía: yo estoy morando aquí en una tremenda casa de cedro y el arca de Jehová está entre tiendas. No, eso no puede ser. Dios debe estar mejor que yo, porque Él es el rey de Israel. Yo solamente soy el príncipe, Él es el rey. ¿Quién produjo eso? ¿Eso nació de David? No, amados. No, eso no nació de David. Eso fue Dios en David. Es como cuando usted ve a
Abraham orando por Sodoma y Gomorra, que le dice a Dios: el juez de toda la tierra no hará justicia. ¿Cómo es posible que tú vas a destruir a los justos con los injustos? Si hubieran 40 justos en Sodoma y Gomorra, tú vas a destruir a toda la ciudad. Y le dice a Dios: el juez de toda la tierra no puede hacer eso. Y dice, Abraham aparece como aconsejando a Dios, como que más justo que Dios. Si usted no entiende eso, gloria a Dios por lo que dice el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento explica y dice que Cristo es el espíritu de la profecía. Él era que estaba en los profetas. Y dice más, el espíritu de Cristo estaba en los profetas y Cristo es el espíritu de la profecía. Entonces era Cristo rogando al Padre, o sea, la misericordia, la gracia, rogándole al Padre por los pecadores. Y no era más por los justos que estaban allí. Eso nació de Abraham. ¿Ustedes creen que Abraham podía sacar una oración así si no fuera guiado por el Espíritu Santo? ¿Creen ustedes que David se hubiera comportado así si no hubiera tenido una obra de Dios dentro de él? No hace nada bueno el hombre que no venga de Dios. He aquí en Efrata lo oímos, lo hallamos en los campos del bosque. Entraremos en su tabernáculo, nos postraremos ante el estrado de sus pies. Levántate, oh Jehová, lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Eso fue cuando llegó el arca. Tus sacerdotes se vistan de justicia y se regocijen tus santos. Por amor de David tu siervo, no vuelvas de tu ungido el rostro. En verdad juró Jehová a David. ¿Cómo no lo va a jurar a un hombre así? Que ya se dejó tocar, ya está expresando el sentir del corazón de Dios, quiere honrar a Dios, quiere cumplir el propósito de Dios. Ya Dios lo ha dispuesto, pero él le da el corazón a Dios para que lo haga y no se retractará de ello. De su descendencia pondré sobre tu trono, le dijo Dios a David. Si tus hijos guardaren mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré, ese es el pacto de Dios con David, sus hijos también se sentarán sobre su trono para siempre. Porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Escuchen, este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré, porque la he querido. Está respondiendo Dios a David cuando llevó el arca. Bendeciré abundantemente su provisión y a sus pobres saciaré de pan. Asimismo vestiré de salvación a sus sacerdotes y a sus santos darán voces de júbilo, y sus santos harán voces de júbilo. Ahora viene aquí el texto que quiero leer. Allí haré retoñar el poder de David. He dispuesto lámpara a mi ungido. Dale un aplauso al Señor. ¿Recuerdan el texto que leímos de Reyes? Donde Dios dijo: yo le he levantado una lámpara a David porque él ha andado en mis caminos, en todos mis caminos, salvo ese pecado que cometió. Y David es el referente. Los reyes de Judá decía: y este hizo lo bueno delante de Jehová como David su padre. Cuando hacía algo malo, cuando era un rey malo, decía: este no anduvo en los caminos de David. David era la referencia, porque David siempre se dispuso para Dios, porque Dios siempre estaba con él, y porque Dios lo eligió, lo llamó. Pero ¿a cuántos llamó Dios que no fueron consecuentes? Estoy hablando en el Antiguo Testamento, que no fueron consecuentes, no vivieron de acuerdo a su elección. He dispuesto lámpara a mi ungido. Acuérdense que mi tema es: Dios dispone y se dispone. Dios dispone el corazón del hombre, y luego que
que lo logra cuando ese hombre se somete a Dios. Entonces Dios obra y se dispone. Mire todo lo que Dios, yo no podía decir, mira lo que dijo, voy a ungir a mis sacerdotes, voy a hacer eso en el templo, todo, y voy a mantener una lámpara encendida, mi siervo David. He dispuesto lámpara a mi ungido. A Daniel le dijo, desde que comenzaste tú y te dispusiste, yo descendí inmediatamente a disponerme para ti, para hacer el propósito. Tengo muchos ejemplos, pero yo quiero detenerme en Oseas, capítulo 1, versículo 3. Perdón, Oseas 1, del 1 hasta el 3. Puedo leer un poquito más después, pero leamos del 1 al 3, a ver. Oseas 6, Oseas capítulo 6, desde el 1. Está en el capítulo 6. Miren ustedes ahí. Quiero su atención para que veamos el contexto de esto. Oseas fue un profeta que profetizó para las 10 tribus del norte. Miren, voy a tener aquí este pasaje. Me lo van a poner allá, pero yo lo voy a tener acá. Oseas comenzó a profetizar en el 710, más o menos. Él profetizó, vamos a decirlo así, 12 años después que Dios tomó a las 10 tribus del norte, lo que se llamaba Efraín, Israel. Israel eran 2 naciones después de Salomón. Las 10 tribus del norte, que tiene como capital a Samaria, y la casa de David, que es Judá y Benjamín, que estaban en la parte sur. Cuando Dios dijo que le va a dejar una lámpara encendida a David, se refería a Judá, porque ya las otras tribus se fueron hacia el norte. En 209 años de historia del reino del norte llamado Efraín, Israel también, Efraín, Israel, los 2 nombres usa la Biblia. En 209 años no hubo un solo rey que sirviera a Jehová. Uno solo. En 209 años. Eso es apostasía desde que comenzó. Hasta que Dios al final castigó a las 10 tribus y envió a Asiria. Y los asirios destruyeron a Samaria, la capital, y se llevaron cautivos a las 10 tribus, con excepción de unos cuantos que quedaron, que se mezclaron después con otros pueblos y se formaron ahí los samaritanos. Esa es la historia breve. Oseas profetizó 12 años después de la tragedia. Y Dios, ¿saben la historia? Dios quería representar que él como esposo de Israel, de las 10 tribus, fue fiel. Y le dice a Oseas, cásate con una mujer ramera. Y él se casa con la mujer ramera y él la llega a amar, a Gomer o a Gomer, la llega a amar, y ustedes saben el resto de la historia. Era una vergüenza para un profeta que tiene una mujer prostituta, que ella sirve en pos de otros amantes, y Dios dijo, así como tu mujer te es infiel, así Israel ha sido infiel conmigo. Y miren lo que sufrió Oseas simplemente para representar el pecado de las 10 tribus. Pero Oseas aquí está, acuérdense que a las 10, cuando él profetiza, las 10 tribus están esparcidas en el mundo. Entonces, esto que él dice ahí es un llamado
profético, hablando al Israel de los últimos días, que Dios va a traer de todas las naciones, a las 10 tribus, que Dios profetizó, te voy a recoger entre las naciones y te traeré, como dijo a Judá, y lo cumplió, pero aquellos solamente fueron 70 años. Las 10 tribus están esparcidas en el mundo entero, con excepción de algunos que han regresado a Israel. Pero las tribus están esparcidas en el mundo entero. Se perdieron entre las naciones. Esa es la historia. Ahora miren el llamado de Dios a través del profeta. Versículo 1. Venid, dice el profeta a Israel. Lo está llamando. Este llamado es profético para el Israel de Dios, las 10 tribus, Efraín de los últimos días. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará. Nos arrebató a las naciones, pero Él nos curará. Él nos hirió, pero Él nos vendará. Él hace la llaga y Él mismo la cura. Él nos envía cautividad y Él mismo va y nos trae. This is our Father. ¿Me entendieron los jóvenes? Hablen su idioma. Ese es nuestro Padre. ¿Saben lo que fue Israel? Léanse la Biblia para que ustedes vean los pecados de ese pueblo. No, escúchenme, nos dará vida después de 2 días y en el tercer día nos resucitará. ¿No fue lo que hizo en Cristo por nosotros? 2 días en la tumba y al tercer día nos resucitó en Cristo. Así Dios resucitará a Efraín. ¿O no le dijo a Ezequiel? Lo llevó a un cementerio lleno de huesos secos y le dijo: Ezequiel, vivirán estos huesos. Y él no se atreve a responder y dice: Señor, tú lo sabes. Yo no me atrevo a decir nada, tú lo sabes. Y dice: pues mira, profetiza sobre esos huesos y vivirán. Y el profeta comenzó a profetizar, y mientras profetizaron, dice que comenzaron a juntarse los huesos uno con los otros, y se formó el esqueleto. Imagínense el fémur corriendo para allá. Cada hueso del cuerpo, de la cabeza, las vértebras, las extremidades y todos los huesos, y los deditos, falanges, falanginos y falangetas. No estoy diciendo la verdad, estoy haciendo anatomía. Y todos esos huesos se juntan. Y cuando se juntan los huesos, profetiza que vengan músculos sobre ellos. Músculos vinieron sobre ellos. Y cuando ahí el profeta vivió lo que vivió a Dios cuando hizo a Adán. Del polvo de la tierra hizo el esqueleto, puso músculo, puso nervios, puso todo, pero no tenía espíritu. Dice Dios: te voy a convertir como yo, y lo que yo hice con Adán, hazlo tú. Profetiza y envía espíritu a esos huesos. Y dijo: venga vida, soplo de vida sobre esos huesos. Y dice que se levantaron y la vida volvió a ellos y se hizo un gran ejército. Ese es Israel. Lo que Dios prometió en los últimos días para Israel. Ahora le dice: nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. En un tiempo breve, 2 días. Y al tercer día te va a resucitar. Dice: escuchen, después que Dios te resucita, ahí está el asunto. Así tú y yo estábamos muertos como Efraín en nuestros delitos y pecados. Y el diablo dice: estos son muertos. Este es un cementerio. Y la iglesia era un cementerio.
Nadie daba nada por nosotros. Estábamos lejos de la República de Israel, ajenos a los pactos y a las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con el cual nos amó, estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y por gracia hemos sido salvados. ¡Aleluya! Nos dio vida cuando estábamos muertos. ¡Aleluya! ¿Y cómo sucedió lo mismo con nosotros como iglesia? Pues miren, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, murió en el lugar de la iglesia. Y el cuerpo de Cristo representaba a la iglesia. Y fue herido por nosotros. Y Dios tomó ese cuerpo de Cristo que representaba a la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces Dios tomó a Jesús muerto para que enterrara nuestra muerte. Y tomó la muerte nuestra, la muerte al pecado, la separación y todo lo que significa muerte espiritual en el cuerpo de Cristo. Entonces puso la maldición de la ira, la maldición del pecado, la maldición de la muerte y todos los poderes destructivos que tenían que caer sobre nosotros por el pecado cayeron en el cuerpo de Cristo. Y Dios tomó todo nuestro pasado de muerte y lo enterró en la tumba de José. Y él dijo que iba a resucitar. Y le pusieron soldados en la tumba para que no resucitara. El diablo poniéndole un impedimento a Dios. Y al tercer día, acuérdense que no fue a Cristo que resucitó, fue a ti en Cristo. Porque Cristo es la vida, Cristo no muere, Él murió en lugar tuyo. Así que fue a ti que al 2 días duró Cristo, viernes y sábado, el domingo por la mañana. La voz de Dios, la voz del ángel le dijo: Jesús de Nazaret, tu padre te llama. Y se levantó y dijo: yo soy la resurrección y la vida. Y emprendió el viaje desde el Seol, de la parte más profunda de la tierra, ascendió a la parte más elevada del cielo. Ahí estamos tú y yo sentados. Nos dio vida cuando estábamos muertos. Así lo ilustró con Efraín. Y dice: y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Miren, óiganlo bien aquí esto. Después que nos salvó, y así Efraín, lo conoceremos. Vida eterna, que te conozcan a ti como el solo Dios verdadero. Oigan bien, oigan, me gusta esto. Venid. Él nos enfermó y nos curó. Él nos echó y nos trajo. Y nos va a dar vida después de 2 días. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Esa es la vida cristiana. Cuando nacimos de nuevo le conocimos. Y toda la vida le conoceremos. Y por la eternidad proseguiremos conociéndole. Nunca termine el conocerlo, porque conocerlo es la vida eterna. Entre más lo conoces, más vida de Él tú tienes. Y no estoy hablando ahora de conocer letras ni doctrina. Estoy hablando de conocer al Dios vivo y verdadero en su esencia, en su naturaleza y todo lo que implica Dios como persona. Conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Y escuchen: como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como a la lluvia tardía, temprana a la tierra. Escúchame, iglesia. Yo voy a volver a ese texto al final. Voy a leer un texto más y vuelvo, y terminamos después regresando a ese texto. Pero yo quiero que ustedes vean cuál fue cómo profetizó Dios a través de Jeremías lo que iba a pasar con Efraín. Quiero que lean conmigo a Jeremías 31, versículo 14 en adelante.
Jeremías 31, versículo 14 en adelante. ¿Está ahí? Muy bien. No, vamos a comenzar para cortarlo el 16, para no leer mucho, que ahí entra directamente a Abraham. Dice, así ha dicho Jehová, reprime del llanto tu voz. Está hablando de Israel. Y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová, y volverán de la tierra del enemigo. ¿Qué dice? Y volverán los redimidos de Jehová, y volverán a Sión cantando. Pues volverán, dice Dios, volverán. Pero ahora está hablando no acuérdense que en el 29 de Jeremías dice, yo cuando se cumplan los 70 años yo los visitaré. Está hablando a Judá. Ahora aquí está hablando a las 10 tribus y dice que hay salario para ti, hay recompensa para ti, y volverán de la tierra del enemigo, o sea, del mundo entero. Miren lo que sigue diciendo: esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán a su tierra, a su propia tierra. Volverán a su propia tierra las 10 tribus que ya están esparcidas y mezcladas con las naciones. Ahora bien, escuchen, acuérdense que Efraín estaba muerto y Dios lo resucitó. Ese es el futuro. Dice, y escuchando, dice Dios, he oído a Efraín que se lamentaba. Efraín son las 10 tribus. Y Dios escuchó a Efraín que se lamentaba y decía, me azotaste y fui castigado como novillo indómito, salvaje. Y mira la oración: conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. Aleluya. Amén. ¿Saben lo que es convertirse? La conversión es lo que sigue al arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio de mente. Me levantaré e iré a mi Padre. Es el cambio de mente. Yo he pecado contra el cielo, yo he pecado contra ti. Es convicción de que yo pequé. Es convicción de que yo me fui de la casa del Padre. Es convicción de que yo ofendí, lastimé el corazón de mi Padre, y que yo he avergonzado a mi Dios y a mi Padre. Pero yo no quiero seguir en esta condición. Conviérteme. En otras palabras, regrésame a ti. Entonces regresaré, porque tú eres mi Dios. En otras palabras, yo mismo no me puedo convertir, pero tú me conviertes. Pero que Dios le dispuso el corazón a Efraín. Por 209 años no tuvo corazón para Dios, pero en los últimos días Dios le va a disponer el corazón a Efraín. Y le dice, yo te daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ti, y voy a derramar mi temor en tu corazón, y todos me conocerán. Y nadie dirá, conoce al Señor, pues todos me conocerán, dice el Señor. Pero mira la oración: conviérteme, entonces seré convertido. ¿Se puede usted convertir usted mismo? Dice, yo me convertí al Señor. No, Dios lo convirtió a usted. Él hizo la obra en usted. Pero Él puso el querer, Él puso el de hacer. Él tocó la puerta, usted le abrió, le dio un hombre nuevo. El hombre nuevo quiere servir a Dios, ama a Dios, teme a Dios, le quiere agradar. Usted lo que tiene que vivir en ese hombre nuevo. El Espíritu Santo está ahí en el hombre nuevo. No es complicado, es fácil. Es persistir. Conviérteme, me gusta eso. Dice, yo fui castigado como novillo indómito. En otras palabras, yo era un novillo rebelde, y tú me hiciste un cordero manso. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. Qué lindo es así. Qué confianza hermosa. Si usted lee lo que la Biblia dice de Efraín, de esa oración, Dios va a hacer una obra muy grande en esas 10 tribus al final de los días.
Miren lo que sigue diciendo ahora, el versículo que sigue. Porque después que me aparté, tuve arrepentimiento. 209 años apartado, más de 2 siglos. Dice, porque después que me aparté, y no solamente ese tiempo, después que fueron a las naciones, están por ahí en su mundo. Porque después que me aparté, tuve arrepentimiento. Y después que reconocí mi falta, esto funciona así. Primeramente, reconozco que he pecado, y eso lo hace el Espíritu Santo, convence de pecado. Segundo, cambio de mente, yo no voy a seguir con esta vida. Tercero, me levantaré a mi Padre. Y usted regresa. Conversión significa, usted va por un camino errado, aquí, usted se da cuenta que ha pecado. Dice, no, yo no puedo seguir este camino. Usted se vira, ahora voy a seguir a Cristo. Eso es convertirse, dar una vuelta. Antes le daba la espalda a Dios, ahora le doy el frente a Dios para seguir al Señor. Me dice, porque después que me aparté tuve arrepentimiento, y después que reconocí mi falta, herí mi muslo y me avergoncé. Eso tiene su significado, pero tendría que detenerme. Y me dice, y me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. Ahora entra Dios en escena y dice, escúcheme, mire la ternura del Padre. ¿No es Efraín hijo precioso para mí? Hermanos, si sabemos quién era Efraín por 209 años y Dios decir, no es mi Efraín, mi precioso, no es precioso para mí. Dios no te ve como tú eres. Dios te ve en Cristo como Él te va a hacer. Él mira lo que tú vas a hacer después que Cristo entre a ti y haga la obra en ti. El amor ve de otra manera. No es Efraín, hijo precioso para mí. No es niño. Dice, no es niño en quien me deleito. Wow, Dios deleitarse en Efraín, eso es un milagro. Pues desde que hablé de él, oigan esto, me he acordado de él constantemente. ¿Recuerdan ustedes allá en Egipto cuando dice que Dios vio la aflicción del pueblo y me acordé de Israel? Wow, no es niño en quien me deleito, pues desde que hablé de él me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Dale aplauso al Señor. Amén. 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 ¿Algunos de ustedes alguna vez han tenido un hijo perdido, bien perdido? Y cada vez que usted se acuerda de él, usted llora. Así Dios se acordaba de Efraín y lloraba a Dios. Pero esta vez se le conmovieron las entrañas de la misericordia. Y dijo Dios, tendré misericordia de Efraín. En otras palabras, él no tiene fuerza para llegar a mí. Yo iré a buscarlo. Yo lo traeré a mí. Yo le voy a dar un corazón nuevo. Yo lo voy a arrepentir. Yo lo voy a convertir. Yo le voy a dar vida después de 2 días. Ahora regresemos a Oseas para terminar. Oseas capítulo 6 otra vez. Dice, y conoceremos, ya ustedes saben que dice que volverá a darte vida después de 2 días, etcétera, etcétera. Dice, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Escuchen ahora, porque dice, como el alba está dispuesta a su salida,
y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. ¿Saben qué significa eso? Dice Dios: yo me voy a disponer para Efraín, así como el sol se dispone cada mañana. Levántese bien temprano, mañana, oscuro, y quédese mirando hacia el oeste. Y estoy seguro que va a haber un amanecer. Así se dispone Dios, como el amanecer, porque Él es el amanecer de la esperanza. Con Él nace la esperanza. Amén. Y Dios le está diciendo: tan seguro como el sol va a salir mañana, así me dispongo yo. Y así como la lluvia va a caer temprana y tardía para regar la tierra y hacerla producir, así me dispongo yo para ti, dice Jehová. Tan seguro como la mañana, tan seguro como la lluvia, así dispongo mi corazón para ti, dice el Señor. Dale aplauso al Señor. Amén. Aleluya. Oh, aleluya. Wow. Miren lo que dice la versión. A mí yo no soy muy amigo de citar paráfrasis, aunque ayudan al texto. Me gusta ahí el original. Pero para que se entienda, esta versión, la Nueva Traducción Viviente, dice: Él nos responderá tan cierto como viene el amanecer o llegan las lluvias a comienzo de la primavera. Eso es lo que quiere decir. Eso no es lo que dice exactamente, pero eso es lo que quiere decir. La Biblia de las Américas dice: su salida es tan cierta como la aurora, o sea, como el amanecer. Su salida, la salida del sol, que es la disposición de Dios, dice: y Él vendrá a nosotros como la lluvia de primavera que riega la tierra. Es así. Esa es una metáfora hermosísima, porque dice Dios a Israel, le dijo a Efraín: mientras dure el cielo y la tierra, así permanecerá mi pacto contigo. Si el sol deja de salir y la luna deja de alumbrar la noche, entonces me aparté de ti. Pero mientras dure el sol y la luna, significa que mi pacto continúa contigo. En otras palabras, mientras haya días, habrá misericordia para ti. Y mi misericordia se renueva para ti, se hace nueva cada mañana. Entonces, hermanos, servirle a Dios es fácil cuando usted se somete al Espíritu Santo. Es fácil. Porque Dios, cuando llega el tiempo, nos visita, nos despierta, nos dispone. Y después que Él hace la obra, porque tú permites que Él lo haga, entonces el Señor se dispone para ti. Se dispone para ti y hace a través de ti lo que se propuso hacer en tu vida. Dale aplauso al Señor. Amén. Amén. Y Dios le habla a la iglesia y le dice: disponte para mí y yo me dispondré para ti, dice el Señor. Dame tu corazón y yo voy a poner disposición en él. Y después que ponga disposición en él, me voy a disponer para hacer lo que me propuse a través de ti, dice el Señor. En otras palabras, préstame tu corazón. Quiero llenarlo. El mismo corazón nuevo que yo te di, dámelo, vive en él. Me ministra. No hemos terminado. Dios no solamente se le dispuso a David, Dios no solamente se le dispuso a Daniel, Dios no solamente se le dispuso a Efraín, Dios se le dispuso a muchos otros. Dios se dispuso para ti. Dale aplauso al Señor. Aleluya.
Amén. Aleluya. Ahí está la presencia, ahí está la presencia. Ahí está llenando, ahí está llenando. Ahí está la palabra haciendo su efecto en tu corazón. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti nacerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. He aquí vienen días, dice el Señor Jehová, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de comer pan, ni sed de beber agua, sino hambre y sed de mí, dice el Señor. Y los hombres vendrán del norte, del sur, del oeste, buscando la palabra de Dios y no la hallarán. Pero yo tendré un pueblo entre los pueblos que estará dispuesto. Ese pueblo se levantará como un ejército en orden al final de los días, dice el Señor. Y así como está ilustrado en la profecía de Ezequiel, que voy a dar vida a Efraín, le daré vida también a la iglesia. Y la lluvia postrera será mayor que la primera, porque ahí lo dice: yo me dispongo para ti como el amanecer, yo me dispongo para ti como la lluvia de primavera. Me voy a disponer y voy a derramar mi espíritu sobre toda carne, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Él despertará a su pueblo. Él pondrá ese deseo. Efraín se levantó con la fuerza de Dios. Así nos levantaremos. Diga el débil: fuerte soy. Así hay un manantial abierto para la casa de David, dice el Señor. Él va a abrir el manantial de la vida, dice el Señor. El manantial de la vida. El manantial de la vida. Aquellos que sean consecuentes con Dios, que tienen una relación permanente con el Señor, que siempre están dispuestos. El Señor dice que al que tiene le será dado y tendrá más. Tendrá más. Dispongámonos para Dios, hermanos. Él hará una obra en los últimos días, en la iglesia, en Israel, en las naciones. Él añadirá a los que han de ser salvos. Y ese día está muy cerca, más cerca que la palabra cerca. Seremos sorprendidos muy pronto con grandes y solemnes acontecimientos, uno detrás del otro. Nos vamos a maravillar, atónitos caeremos a los pies. Dios va a levantar un espíritu de intercesión como el de Daniel, como el de Daniel, donde usted se va a maravillar. Usted se va a maravillar. Mire, el milagro más grande del Pentecostés fue la unidad de la iglesia. Cuando el Señor tomó aquellos 120 hombres que se estaban peleando días antes por el reino de Dios y por el lugar de la derecha y de la izquierda, y ahora se reúnen a orar, y el lugar tembló y fueron llenos del Espíritu Santo, y salieron con rostros iluminados y labios tocados a predicar la palabra del Señor con valor, con denuedo. Y el mundo tembló. No solamente tembló Judea y Samaria, sino hasta lo último de la tierra llegó el evangelio. Y la casa donde estaban tembló, y la casa representa a la iglesia. Muy pronto la iglesia será sacudida, la casa será sacudida, pero va a ser sacudida por el poder del Espíritu Santo, por la llenura del Espíritu Santo. Bienaventurados aquellos que están esperando ese día. Aguardan ese día del Señor. Yo quiero, como Juan el Bautista, prepararle a Dios un pueblo bien dispuesto. Ustedes son ese pueblo bien dispuesto. Los que están en las naciones que me escuchan, Dios te quiere hacer ese pueblo bien dispuesto para Dios. Porque Dios tiene un plan, y es disponerse para su pueblo. Pero antes de disponerse para el pueblo, Él tiene que prepararse el camino. Y prepararse el camino significa disponer a su pueblo, disponer el corazón de su pueblo para Él poder disponerse Él para hacer aquello por lo cual dispuso tu corazón. Levanta tus manos. Padre bendito, Dios bueno y eterno, gracias, tú eres tan fiel. Este episodio tuyo, donde tú dices: mi niño Efraín,
Cuando pienso en Él, se me mueven las entrañas. Dios mío, la verdad que tú no eres un padre, tú eres el Padre. Tú eres el Padre. Es conmovedor tu amor. Es incomprensible tu misericordia, Señor. Ayúdanos a responder a ese amor. Ayúdanos, Señor, a no ser apáticos, indiferentes, a no dormir, a ser sobrios, a corresponderte, Señor, a vivir de acuerdo a esa misericordia y de acuerdo a esa fidelidad y verdad, como tú nos has enseñado. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad. Ayúdanos a caminar en la verdad para que, Señor, podamos disfrutar de la misericordia y podamos ser llenos de verdad para llevar la verdad a las naciones. Y ser llenos de tu misericordia para darte a conocer y que todos vean que tú eres el Dios de amor. Dios, en el nombre bendito de Jesucristo, haz la obra en nosotros, haz la obra en nosotros. Visítanos, 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 visítame, visítame nuestras casas, visita a los esposos, visita a las esposas, visita a los hogares, visita a los hijos, visita a los nietos, visita nuestras generaciones. Despierta del Espíritu en nosotros, Señor. Despierta el Espíritu en nosotros, Señor. Pon en nosotros hambre como Efraín, que después que lo despertaste tuvo vida. Entonces dice: me volveré a ti. Yo era indómito, rebelde, pero ahora confieso mis pecados. Me arrepiento porque tú me has convertido. Me convierto porque tú me has convertido. Señor, haz esa obra en nosotros. Levántale tus manos. Dios mío, como casa profética, en este momento nos ponemos en la brecha. Nos ponemos, Señor, como señales, como presagios, como representantes de cada creyente en el mundo entero, para levantar nosotros las manos, como si la iglesia entera en el mundo entero estuviera aquí levantándote las manos. Las levantamos en el nombre de todos tus hijos redimidos por la sangre de Cristo. Haz la obra en la iglesia. Vuélvete a Israel. Termina la plenitud de los gentiles. Termina, Señor, tu obra en medio de los pueblos, y envía desde el cielo a Jesucristo. Queremos ver al Rey. La iglesia dice: ven, Señor Jesús, no tardes. Que venga tu reino, Señor. Que venga tu reino, Señor. Que tu voluntad se haga. Queremos ver a Jesús. Lo queremos ver sentado en su trono, reinando en las naciones. En el trono de David, en el trono de Israel, en el trono de las naciones. Dios mío, termina tu obra. Termina tu obra, Señor. Esa es nuestra oración. Disponemos el corazón para ti. Habla, que tus siervos oyen, Señor. Haz la obra en nosotros porque nos disponemos, Señor. Por favor, yo bendigo a tu pueblo en tu nombre, en tu palabra y en tu pacto. Llévanos bien a nuestros hogares, bendecidos. Llévanos mañana a las respectivas iglesias. Dios mío, continuemos sirviéndote con ese mismo celo y fuego. Que no se nos olvide que, como Juan, estamos preparándote en estos últimos días un pueblo bien dispuesto. Comienza con nosotros, en el nombre de Jesús. Dele aplauso al Señor. ¡Aleluya! Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.